Descodificación de enfermedades que empiezan con H. Hallus valgus juanetes callos. Deformidad del dedo gordo del pie que sube por encima del segundo y provoca el juanete, que es una proliferación ósea, bulto doloroso, localizada en la articulación del dedo. El sentido biológico es que la estructura ósea del dedo gordo se amplía en una dirección que no es la normal porque debe cambiarse esa orientación. Años de tirones de los tendones determinan ese movimiento. Por lo tanto, tenemos un conflicto que se va gestando lentamente y con el tiempo. El dedo gordo simboliza a la madre y las obligaciones con ella. Los callos son capas de piel endurecida que protegen esa zona. Conflicto de protección frente a las obligaciones de la madre que me desvalorizan. Necesidad y fuerte deseo de separarse, alejarse de la madre. También puede ser un rechazo a mí misma como madre porque no quiero ser como mi madre. Dedo gordo por encima del segundo dedo. Yo, como mayor, debo ocuparme de los hermanos pequeños. Dedo gordo por debajo del segundo dedo. Soy yo el pequeño quien se ocupa de los demás. No sé qué hacer con lo que se me ha impuesto en relación a la madre, esposa, trabajo. Connotación de movimiento, desplazamiento. Me imponen quedarme, pero quiero partir. No puedo expresarme como yo soy porque está mal visto en el clan. Mi destino está marcado y no puedo desviarme ni un ápice. Por ejemplo, no puedo dedicarme a la danza. Helmintosis. Enfermedad por infestación parasitaria de lombrices intestinales solitarias o gusanos redondos. Normalmente estos residen en la vía gastrointestinal, aunque también se pueden encontrar en el hígado, músculos y otros órganos. Sentido biológico: los parásitos se alimentan de aquello que nos sobra, por lo tanto tenemos un mensaje de no valer en esa zona. Debemos complementar el sentido biológico con el del órgano afectado. Conflicto de identidad: no tener derecho al ser, me comen desde dentro. Conflicto de separación: necesito despegarme de, quiero despegarme de quien me está comiendo desde dentro, parásito. Hematuria: presencia de sangre en la orina. La coloración de la orina puede variar desde un rojo sangre a un marrón café. Sentido biológico: eliminar parte de la sangre, parte de la familia a través de la orina, y dentro de un contexto de marcaje de territorio. Conflicto de territorio relacionado con la familia. Mi familia invade mi territorio. Hemianopsia: deficiencia parcial o total de la visión que afecta únicamente a la mitad del campo visual. Puede estar producida por lesiones en el ojo, el nervio óptico o la corteza cerebral. Cada tipo de hemianopsia sugiere diferentes posibilidades diagnósticas. Cuando se trata de una pérdida de una cuarta parte se denomina cuadranopsia. Sentido biológico: impedir ver algo que sucede en un lateral, colaterales o en una dirección determinada. Conflicto: no quiero ver algo relacionado con, no quiero conocer la verdad que ahí se esconde. Conflicto con peleas relacionadas con hermanos o colaterales. Hemianopsia bilateral: alguien produjo la separación del clan. Hemiparesia: debilidad en una mitad del cuerpo, sea la derecha o la izquierda, suele afectar a las extremidades. Sentido biológico: el mismo sentido biológico que la hemiplegia, pero en un grado menor y dentro de un contexto de insensibilidad, como si cediésemos nuestra sensibilidad. La persona que está a mi lado, a ese lado, no reacciona, me paraliza, me deja impotente, es insensible. Hemiplegia: parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo. Sentido biológico: no debo mover esa parte del cuerpo,
controlada por un hemisferio cerebral porque su control pertenece realmente a otra persona que no quiere mi movimiento. He cedido el control y eso me ha dejado medio muerto. Conflicto de gran impotencia, gran conflicto motor, sin suficiente fuerza para luchar, impedir al otro actuar sobre mí o impedir el desplazamiento. Conflicto de sentirse traicionado en la familia sin poder soportar la presión del clan. Conflicto de haber sido criado por dos madres. Conflicto de haber sido partido por la mitad. Una mitad ha muerto o ha desaparecido, o de haber perdido la mitad, partido, media naranja. Memoria de un acto que no quiero repetir y me paraliza. Relacionado con algo que muere. Mi padre o mi abuelo formó parte de un pelotón de ejecución. Hemisferios y cuerpo. Energéticamente se considera el lado derecho del cuerpo como masculino, emisión, donación, el padre. Energéticamente se considera el lado izquierdo del cuerpo como femenino, receptividad, comprensión, la madre. En cuanto a funciones mentales se considera el hemisferio derecho como femenino, intuición, imaginación, música y arte. En cuanto a funciones mentales se considera el hemisferio izquierdo como masculino, razonamiento, lenguaje, ciencias y matemáticas. En cuanto a los procesos biológicos, se considera el hemisferio derecho como masculino, controla los órganos y funciones masculinas, y en cuanto a los procesos biológicos, se considera el hemisferio izquierdo como masculino, controla los órganos y funciones femeninas. Hemocromatosis. Acumulación de grandes cantidades de hierro en la sangre. Presenta pigmentación cutánea, cirrosis hepática e intolerancia o baja tolerancia a los hidratos de carbono. Sentido biológico, el hierro fortalece. Acumulo hierro en la sangre para fortalecerme ante mi familia o para fortalecer a mi clan. Conflicto de desvalorización dentro del clan, sangre, junto a una ignominia sufrida y rencor por ella, a menudo acoplado a una diabetes. Conflicto de debilidad, desvalorización dentro del clan. Necesito hacerme de hierro para superar esta situación familiar. Debo hacer demasiado. Hemofilia. Enfermedad genética que se desarrolla solo en varones y que impide la buena coagulación de la sangre. Sentido biológico, necesidad de más fluidez en la sangre, de no poner barreras ni impedimentos. La sangre se considera simbólicamente la familia. Según Enrique Bourón, cuando un hemofílico se aleja del entorno familiar, suele sangrar en menor cantidad. Es en el entorno familiar donde toma importancia la hemofilia. También está el hecho de que solo aparezcan hombres. En el clan tiene que haber alguna carga o culpa que recae sobre los hombres. La hemofilia abre las barreras, impide los bloqueos. Es por lo tanto una gran necesidad de reconciliación con el clan. Conflicto familiar, secretos en relación al miedo a morir por una hemorragia o miedo a que la familia se escape de mí. Conflicto de secretos familiares, probablemente memorias de ancestros. No proteger lo propio dentro del clan, pero guardarlo como secreto. Gran conflicto de culpa familiar y necesidad de reparación. No puedo pegarme a esta familia, pero aún así busco la reconciliación. Conflicto en relación a no poder asegurar la descendencia del clan. Solución para que la familia siga fluyendo. Buscar memorias de niños o jóvenes muertos en el clan. Miedo a morir de un coágulo, trombosis. Buscar muertes así entre los ancestros. Hemorragia. Salida de la sangre del sistema cardiovascular por rotura de vasos sanguíneos. Puede ser una pérdida interna dentro del organismo o externa, por ejemplo, debido a una herida. Sentido biológico. Debe eliminarse sangre, relacionada simbólicamente con la familia de la zona en que aparece. También relacionado con la pérdida de la alegría de vivir después de una operación. Conflicto de desunión familiar,
abrimos las puertas para la disgregación en relación a la parte afectada de su sentido. No aguanto en esta familia. Quiero que alguien de la familia se marche, o quiero irme yo de esta familia, no me siento parte de ella. Conflicto de reparación de muertos por hipertensión en el clan. Si sangro, baja la tensión y salvo la vida. Conflicto relacionado con las peleas. Soy inepto para pelearme, dejo que las cosas salgan. En el estómago o aparato digestivo, en relación a una guarrada que no podemos digerir relacionada con la familia. En los bronquios, algo me angustia y me ahoga. Ginecología, algo o alguien que me invade mi nivel sexual. En el recto, algo o alguien que me impide ser yo mismo. Hemorragia cerebral. Rotura de una arteria al nivel del cerebro. La sangre afecta las funciones cerebrales y puede causar apoplejía, hemiplegia, afasia o trastornos similares. Sentido biológico. Necesidad de encontrar la solución mental a un problema familiar. Por eso se incrementa el aporte de sangre a una región concreta del cerebro, aumentando el riesgo de rotura de un vaso, para romper con el clan con la esperanza de encontrar ayuda al exterior del clan. Conflicto. Mismos conflictos que hemorragia, pero en un contexto de desvalorización intelectual. No haber podido encontrar una solución mental intelectual, ver la zona cerebral afectada. Hemorroides, varices, inflamación venosa, localizadas en el recto y en el ano. Aparecen unos bultos tipo almohadillas que producen dolor en el ano y sangre de color brillante en las heces. Sentido biológico, las hemorroides son varices en el ano. Hay una necesidad de mejorar riego ahí donde reposa mi parte sensible al sentarme, mi identidad, mi lugar. Una variz aparece en la fase de reparación de un conflicto de venas, desvalorización en la familia y suciedad que hay que limpiar, y en el ano, fase activa de un conflicto de identidad. En la fase activa se ulceran para aumentar el cauce venoso que lleva la sangre a ser limpiada, y es en fase de reparación que se retuercen y aparecen las varices. Conflicto de identidad y de marcaje de territorio, ano. Vivido en femenino, cerebro derecho. El conflicto de mi territorio en relación al ano equivale a ¿dónde pongo el culo? La palabra clave es mi sitio. ¿Dónde me siento? ¿Sé cuál es mi sitio? Las hemorroides de las embarazadas responden al pensamiento inconsciente de dudar de su sitio. ¿Cuál va a ser mi sitio ahora que viene el niño? Conflicto de rabia por el pasado, con mucho temor a soltarse por la sensación de llevar todavía muchas cargas, de territorio sucio y familia, y no poderlas manejar. Me dan por el culo y puede que esto siga si no vigilo. Aparecen en fase curativa del conflicto de territorio, o sea, cuando se encuentra el sitio. Miedo a ser abandonado por la madre o duelo no hecho respecto a la madre. No quiero volver a casa, familia de sangre, es una mierda llegar a casa y... Hemorroides internas. Aquí no puedo soltar el pedazo. La guarrada que me hicieron y todavía siento no es mi territorio. Hepatitis. Inflamación del hígado. Tiene muchas causas, pero existen virus específicos llamados A, B, C, D, que dan nombre a las variantes de esta enfermedad. Las más conocidas son la A, la B y la C. Sentido biológico. El sentido biológico del hígado es diverso. Participa en la digestión, almacena glucagón y vitaminas, y es un laboratorio donde se depura el organismo. La hepatitis está ligada a esta función biológica de depuración. El hígado se inflama porque debe afrontar una depuración importante, ya que un fuerte veneno ha entrado en el organismo. Entenderemos veneno tanto en sentido real como simbólico.
La inflamación no remite de forma espontánea debido a que el veneno sigue presente. Gran conflicto de pedazo envenenado que nos hemos tragado o nos hacen tragar en nuestro propio territorio. Amenazas en el territorio, el veneno puede ser real o muy probablemente sea también mental. Me están envenenando la mente, pero reacciona el páncreas. Conflicto de fuerte rencor. Hepatitis A. Conozco esa toxicidad. Conflicto de rencor y carencia vital. Alimento. Hepatitis B. Siento que algo es tóxico, pero no veo de dónde viene. Conflicto de rencor junto a la sensación de ser agredido constantemente. Hepatitis C. Conflicto de rencor en relación a algo desconocido, secreto o con lo que no me identifico. Por ejemplo, el toxicómano marginal que odia la vida y la sociedad con la cual no se puede identificar. Hernia. Protusión, salida de un órgano o una parte de este de la cavidad que normalmente debería ocupar. Produce un abultamiento o masa circunscrita que produce molestia o dolor. Sentido biológico. Una hernia responde a la necesidad de cruzar un límite o de no cruzarlo para conseguir algo que de otra manera sería imposible. Algo se encuentra fuera de lugar o no se respetaron los límites, siempre en relación al órgano u órganos y la zona afectada. Hernia crural. Hernia que se produce en la zona de la cavidad abdominal o pelviana. Sentido biológico. Este tipo de hernia permite que el intestino delgado cubra parte del sexo, debido a que tenemos cierta vergüenza ante nuestras necesidades sexuales. Conflicto en relación a historias sexuales, como por ejemplo, querer desplazar a nuestra pareja o directamente cambiarla. También conflictos relacionados con partos difíciles o hijos muertos en el clan de los que no se ha hecho el duelo, o amantes desaparecidos sin saber de ellos, muertos. En hombres, conflicto de no poder mostrar sus garras, conflicto relacionado con la potencia sexual. En mujeres, conflicto en relación a una agresión cruel, a nivel sexual o un embarazo fallido. En el lado derecho, deseo contrariado, yo querría pero no me atrevo. En el lado izquierdo, acción contrariada, lo he hecho y me arrepiento, me siento culpable. Hernia de hiato o diafragmática. Hernia producida cuando una parte del estómago sobresale en el tórax. Produce los efectos de la acidez, pero de forma crónica. Sentido biológico. Necesito más alimento, alimento emocional, amor, y el cardias, esfínter del estómago, sube en busca de ese alimento entrando en el terreno del tórax y produciendo una hernia. Conflicto de falta de amor, contrariedad familiar. Siempre es algo reciente en relación a su aparición. Primer conflicto, falta de amor. Abro la puerta para que sea más fácil que el alimento emocional llegue a mi estómago. Los alimentos que me toca digerir no son buenos, necesito más. Segundo conflicto, desavenencias familiares recientes. Mi familia me hace tragar alimentos tóxicos, emocionalmente. Sentimiento de que me intentan inculcar ideas que son contrarias a mi forma de ver y sentir la vida. Ellos pueden imponerme y yo no puedo ni siquiera expresarme. Hernia discal. Hernia por el desplazamiento de un disco invertebral. Pueden ser contenidas, solo existe deformación o con rotura. Sentido biológico. Entre el sentido de las dos vértebras hay una discordancia que afecta a mi personalidad, mi pilar, y debe corregirse con una nueva orientación. Al no sentirnos capaces de cargar con esos pesos, reestructuramos nuestro pilar fundamental. Conflicto de desvalorización central, fundamental, de nuestros pilares, columnas, en relación al órgano u órganos que estas vértebras inervan. El conflicto es de larga duración y se ha sufrido varias veces. Buscar el símbolo de las dos vértebras, por ejemplo, la L5 y la S1
nos llevan a un conflicto de desvalorización sexual. Hernia intestinal. Hernia causada por parte del intestino que sale por la pared muscular del abdomen. Sentido biológico, salida de los límites en relación a un pedazo. El intestino debe ampliar o salirse de su recorrido para digerir o transportar mejor el pedazo. Conflicto de pedazo indigesto que no puede ser eliminado por las vías habituales y busca otro atajo. Conflicto en relación a un embarazo fallido. Hernia umbilical. Hernia a través del ombligo. Sentido biológico, en relación a la obtención o eliminación de un pedazo por la vía por la que mamá nos alimentaba en su vientre. Más ligado a la evacuación por el hecho de que la hernia sale del ombligo. Conflicto de no poder eliminar un pedazo tóxico de la forma que se hacía en el vientre materno por el cordón umbilical. Por lo tanto, es un conflicto que tendrá relación con la madre, falta de protección. Mi madre no me ayuda a eliminar la mierda familiar que ella misma me genera. Herpes. Infección causada por el virus de la herpes simple. Afecta a la piel y a las mucosas. Los primeros síntomas son la aparición de vesículas transparentes en la piel con una envoltura en aro de color rosa rojiza. Sentido biológico. El virus del herpes viene a reparar las pequeñas ulceraciones de la piel que se produjeron en fase activa de un conflicto de separación para sensibilizar la piel y permitir un mayor contacto. Según Enrique Bourón, el virus aparece para la reparación con el objetivo de aportar material genético, secuencias de ADN que servirán a reconstruir las células que lo necesitan. Todos los gérmenes trabajan bajo las órdenes exclusivas del cerebro y en fase de reparación de los conflictos. Conflicto de separación con rabia y suciedad. Conflicto de mancha con vergüenza en relación a un contacto. Quiero distanciarme de esta separación porque la veo sucia. Me empacha tanta dulzura. Herpes genital. Infección causada por un tipo de virus herpes que afecta a los genitales. Los síntomas son la aparición de pequeñas ampollas dolorosas y picor en los órganos sexuales. Sentido biológico, ver el sentido biológico de herpes y añadirle el concepto de separación genital o sexual. Nunca se puede considerar un contagio, pues se trata de una fase de reparación de un conflicto. Si no hay conflicto activo previamente, no habrá contagio. Conflicto de separación sexual con mancha y culpa. Deseo sexual imposible o falta total de contacto sexual. Herpes parasitario. Conflicto de vergüenza o culpa en relación a la sexualidad. Herpes labial. Ampollita de color rojizo o morado que aparece en la parte externa del labio. Pueden ser individuales o en racimo. Suelen reventar y formar una costra antes de desaparecer. Ver sentido biológico de herpes y añadirle el concepto de separación en los labios, por contacto o por algo expresado. Conflicto de separación de un beso. No tengo mis dosis de besos. A veces con connotación de mancha. El beso puede interpretarse de una forma simbólica o relacionarse con palabras buenas que no nos dejan pronunciar, como si no nos dejaran besar. Me siento sucio y mancillado porque no me besan. Herpes zóster. Infección por reactivación del virus de la varicela zóster que produce ampollas en la piel en forma de racimo. Afecta tanto la dermis como la epidermis y puede manifestarse en la espalda, la nuca, las nalgas, el rostro, el cuero cabelludo o la córnea. Sentido biológico. Estas erupciones siguen en la piel el camino que recorre un nervio. En este caso es una protección que hace referencia al sentido del nervio donde aparecen. Conflicto de contacto no deseado, en el sentido de una orden que no deseo cumplir y que al no cumplirla me embrutece
mancha. Emociones que no pudimos expresar y salen ahora mediante la varicela. En fase activa tenemos un conflicto de separación. En fase de reparación tenemos la noción de una información que nos ensucia o nos hiere. La zona en la que aparece nos marcará la tonalidad del conflicto. Comprobar contactos directos en las zonas afectadas o verlo en relación a su simbolismo. Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio donde aparece el herpes, así como su función. Hidrocefalia. Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esto produce una dilatación anormal de las cavidades ventriculares. Sentido biológico relacionado con los tumores cerebrales. El sentido biológico de acumular líquido se relaciona con la necesidad de referentes y protección. Conflicto de desvalorización en la comunicación, desarmonía entre lo que pienso y lo que hago, conflicto de total responsabilidad, deber, compromiso con uno mismo, conflicto en relación a los líquidos y el agua, ahogos, memorias ancestrales, conflicto en relación a presiones internas, buscar en el proyecto sentido, darse definitivamente por perdido a nivel mental e intelectual. Hidrocele testicular. Acumulación de líquido con hinchazón en el escroto. Bolsas testiculares. Sentido biológico, aumentar la protección a los hijos. Siempre que hay acumulación de líquidos hace referencia a la necesidad de referentes y a la protección. Conflicto de protección de los hijos, connotaciones de referentes familiares. Si un hombre quiere hacer de mamá con los hijos, quiere en realidad proteger a sus hijos, y la respuesta biológica a un conflicto de estas características se manifiesta en el escroto. En palabras del Dr. Hammer, conflicto de miedo por lo que contienen los testículos que debo proteger. Esto incluye el miedo por los propios testículos. Conflicto de separación de una mujer con la cual deseábamos tener descendencia. Verificar si existen bebés escondidos en la genealogía, que nunca se presentaron a la familia. Hidrotórax. Derrame pleural con presencia de líquido. Sentido biológico, ver el sentido biológico del derrame pleural. Conflicto. Ver conflicto de derrame pleural y añadirle el concepto de agua, referentes, dinero, emociones. Interpongo líquido entre las capas de la pleura para hacer fluir las cosas que son vitales para mí. Hígado. La mayor glándula del cuerpo y uno de los órganos más complejos, situado en el abdomen, justo debajo del diafragma y del pulmón derecho. Sus funciones son descomponer y almacenar nutrientes, producir factores de coagulación para la sangre, segregar bilis a los intestinos y filtrar desechos tóxicos en la sangre para eliminarlos del cuerpo. Se le conoce como laboratorio del cuerpo. Sentido biológico. El hígado es el órgano más grande del cuerpo. Sus funciones son diversas. Participa en la digestión, almacena glucagón y vitaminas. Participa en el metabolismo y es un laboratorio donde se depura el organismo. Tiene una gran capacidad regenerativa. Conflicto de falta o de carencia. Hambre más dinero más familia. Muy relacionado con las herencias. También es carencia de fe, de amor, reconocimiento, lo que consideramos esencial para la vida. Miedo a no atrapar el bocado vital. También miedo por una enfermedad intestinal grave que nos puede acarrear una carencia por falta de absorción y una caquexia. Buscar en la genealogía historias de pasar hambre importantes o de grandes pérdidas. Esta mujer me come el hígado. Conflictos de pedazo tóxico que nos hacen tragar sí o sí. Intoxicación real. Quimioterapia o simbólica. Me engañan, me mienten. Matiz. Cosas que necesitamos limpiar en relación a la familia y que nos ahogan. Hiperglucemia.
Cantidad excesiva de glucosa en la sangre, característico de todos los tipos de diabetes mellitus. Sentido biológico, ver sentido biológico de diabetes. La glucemia en sangre aumenta debido a un funcionamiento deficiente de los islotes de Langerhans, páncreas, con caída de la secreción de insulina en sangre. El miedo a afrontar un peligro hace que el azúcar esté listo en la sangre para ser transportado rápidamente. Por otro lado, el azúcar se asocia a la dulzura emocional. Mantener dulzura en la sangre ayuda a suplir la falta de ella en la familia. Conflicto de miedo y resistencia frente a algo o alguien. En hombres diestros y mujeres zurdas, por ejemplo, ser hospitalizado sin quererlo o abortar sin desearlo. Para los hombres zurdos y las mujeres diestras, será un conflicto de miedo pero con repugnancia, en femenino. Gran miedo a que nos suceda algo a lo que nos resistíamos o que nos obliguen a hacerlo. Hipermetropía, falta de agudeza visual, visión borrosa debido a un fallo en la refracción de los rayos que inciden en el ojo. Sentido biológico. Necesitamos ver muy bien las amenazas que aparecen a lo lejos para estar preparado. Conflicto de centinela. Sumado a la necesidad de no ver lo que está cerca, a mi alrededor o en mí mismo. Conflicto de miedo y aprehensión a lo lejano. Necesidad de obviar lo cercano. El peligro viene de lejos, no quiero ver lo que está cerca, quiero huir de una parte de la realidad. El peligro y los dramas deben ser detectados a tiempo para refugiarnos. Escapar de las obligaciones cotidianas, presentes, cerca, para vivir en un futuro ideal, lejos. En el ojo derecho en relación a la familia, en el ojo izquierdo en relación a mí mismo. Para los zurdos es al revés. Hipertensión arterial. Presión arterial sostenida por encima de los valores normales. Puede ser central, masculina o periférica femenina. Sentido biológico girará en torno al concepto de presionar la sangre para que entre o salga más rápidamente o lentamente del corazón. Simbólicamente hace referencia a las entradas y salidas de los lazos de sangre. Simbólicamente la familia, del corazón. Simbólicamente el hogar, la casa, el territorio central. También es para ser más fuerte y efectivo en la competencia intelectual o física en el clan. Para ser el primero, el dominante, lo máximo. En la hipertensión central masculina las manos están calientes. El ventrículo lanza la sangre, lanza con fuerza. Abro las puertas del corazón, casa, por lo tanto quiero que alguien se vaya de mi casa. En la hipertensión periférica femenina, las manos están frías, las arterias que van al corazón son presionadas para que la sangre no entre en el corazón o no salga de él. Corazón, casa, por lo tanto, no quiero que alguien entre en mi casa o no quiero que alguien se vaya de mi casa. Cierro puertas. También quiero cerrar las puertas a los miembros de mi familia que no me aman o no deseo amar. Conflicto de desvalorización con respecto a la familia. Las personas con hipertensión tienen un conflicto pero no lo afrontan. Suele tratarse de viejos problemas emocionales no resueltos con indicios de agresividad reprimida. Son gente que suelen rehuir los problemas, no pasan a la acción. Conflicto de falta de reconocimiento, debemos hacer más, llegar más lejos, por ejemplo. Mujeres que asumen el rol masculino. Conflicto de hacinamiento, cuando hay demasiada gente en casa. Desvalorización en la familia con pérdida de territorio distal, vivida con impotencia y sumisión a la orden de un dominante. Conflicto de resistencia a salir de casa, del territorio. Necesidad de ir más lejos. Por ejemplo, debo ir a casa de mi hija para cuidar de mis nietos. Conflicto masculino de tener que abandonar algo sin realmente querer hacerlo.
conflicto de competitividad, necesidad de ser el mejor o ser el primero, conflicto de tensión en el clan, especialmente si hablan de tensión alta en vez de hipertensión, alta tensión en el clan, conflicto amoroso, cerrar el corazón a los miembros de mi familia porque siento que no me aman, conflicto de equilibrio entre papá y mamá. Si las presiones sistólica y diastólica están muy separadas, quiero separar a papá y mamá. Si están muy juntas, quiero juntar a papá y mamá. Hipertensión intracraneal, presión dentro de la calota, cráneo, debido a un tumor o un hematoma. Puede ocasionar pérdida total o parcial de la vista. Sentido biológico, relacionada con otra enfermedad, edema, hematoma, tumor. Veremos primero el sentido biológico de la enfermedad que lo provoca y le añadiremos el sentido de perder de vista algo en relación al sentido de la enfermedad. Conflicto intelectual y con los detalles en un contexto visual. Debo estar atento a todo para que nada se me pase. Analizo, focalizo, pienso, ahondo en. Debería dejar de preocuparme por eso tanto, pero no lo hago. Aún sabiendo que dejarlo es la mejor opción, sigo con ello. Hipertiroidismo. Aumento del volumen y la actividad secretora de la glándula tiroides. Produce taquicardia, nerviosismo, temblores, sensación constante de hambre, pérdida de peso, fatiga, intolerancia al calor y diarrea. Sentido biológico. La tiroides es nuestro reloj biológico, tiene que ver con el tiempo. Al hacer hipertiroidismo aumento la producción de hormonas y con ello el metabolismo para acelerar los procesos todo lo que pueda. Al producir más tiroxina, podemos atrapar el pedazo con más rapidez. Conflicto de urgencia. Quiero que todo vaya más rápido. Necesitamos conseguir algo que realmente está a nuestro alcance, pero necesitamos hacerlo rápido. Tengo que apresurarme, pero de todas formas lo conseguiré. No soy suficientemente veloz a la hora de atrapar el pedazo. Se asocia a profesiones con urgencias, como bomberos, ambulancias. Conflicto de tener que huir rápidamente del predador. Buscar muertes por frío en la genealogía. Hipocondría. Miedo patológico a la muerte y a la enfermedad. El sujeto teme que cualquier síntoma sea muestra de algo terrible. Sentido biológico. Protegerse de posibles males, previniendo su aparición y apartándose de todo lo que pueda llevarnos a ellos. Gran sentido de miedo y prevención. Conflicto de miedo a mis males ocultos. Creencia de que a la mínima vamos a enfermar porque hay mucho que cambiar en mi yo oculto. La enfermedad transforma. Hipófisis. Glándula endocrina situada en la base del cráneo, por detrás de la nariz, en un compartimento llamado silla turca, en el hueso esfenoides. Segrega hormonas que se encargan de la regulación de otras glándulas. Es la directora del sistema glandular. Sentido biológico. El sentido biológico de la hipófisis estará relacionado con el aumento de producción de ciertas hormonas. La hipófisis anterior tiene que ver con la hormona del crecimiento, que tiene una función muy importante en la regulación de los minerales y nutrientes en el cuerpo, con la hormona adenocorticotrópica y la corticotropina, que estimulan las suprarrenales, con la tiroxina, que estimula la tiroides, con las gónadas, y con la prolactina, que ayuda a la producción de leche materna. La hipófisis posterior tiene que ver con la hormona antidiurética o vasopresina, que regula los fluidos del organismo, y la oxitoxina, que interviene en el parto. Conflicto del director de orquesta, de la glándula que dirige el sistema. Conflicto de no conseguir la presa, por ser inalcanzable, ya que el individuo es demasiado pequeño.
no poder alimentar al niño o a la familia. Se trata de un conflicto muy arcaico y muy vital. Debemos buscar un fantasma en el árbol genealógico. Prolactina. No puedo alimentar a los míos. Mi pareja es inaccesible. Conflicto de no ser la madre perfecta. ACTH. Hormona estimulante de las glándulas cortico-suprarrenales. Conflicto de dirección. No tengo suficiente dinamismo. Estoy buscando mi camino. TSH. Hormona del crecimiento. Complejo de jirafa. Soy demasiado pequeño para alcanzar algo. LTH. La impotencia masculina puede ser un problema de esta hormona. Quiero darle el placer que requiere. Hipoglucemia. Cantidad de glucosa en la sangre normalmente baja. Suele producir pérdidas de conocimiento. Sentido biológico. La hipoglucemia aparece en la diabetes insípida. Hay una deficiencia funcional de las células alfa de los islotes de Langerhans, páncreas, y aumenta el aporte de insulina en la sangre. Como hay un sentido de intentar repeler la dulzura, puede que también haya afectación en los músculos extensores de los miembros superiores que sirven para repeler algo. Conflicto de miedo y angustia por delante, por algo que viene de frente y vemos venir, con asco por alguien o algunas cosas determinadas para los diestros. Para los zurdos es un conflicto de miedo y angustia con resistencia. Debemos tener presente que eso que nos produce miedo y repugnancia o asco, en cierta forma también nos produce cierta dependencia y no nos es tan fácil librarnos de ello. Me imponen algo, me resisto, me opongo a absorber azúcar. Me resisto, pero no paso al ataque. Hipotiroidismo. Disminución de la actividad secretora de la glándula tiroides. Es de difícil diagnóstico. Sentido biológico, la tiroides es nuestro reloj biológico, tiene que ver con el tiempo. Al hacer hipotiroidismo disminuimos la producción de hormonas y con ello el metabolismo para frenar los procesos que se prevén inútiles. Conflicto en el que la tiroides ha quedado destruida debido a un conflicto de urgencia demasiado largo que genera impotencia en la actuación. Tengo que apurarme, pero de todos modos no lo voy a lograr. Conflicto de gran impotencia ante algo urgente que damos por perdido. Conflicto de proyecto sentido. No me esperaban tan rápido, o para que me quieran, debo permanecer niño, voy a crecer más lento. Conflicto de va todo demasiado rápido y debo frenar, o corro el riesgo de morir en el intento. Conflicto de resignación, de sentirse desbordado y de no poder huir. Posible conflicto transgeneracional de haber estado bajo el fuego enemigo. Hombro congelado. Inflamación de la cápsula articular del hombro con dolor y espasmos. Se reduce mucho la capacidad móvil del hombro. Sentido biológico, detener los movimientos de las extremidades superiores que no considero para nada efectivos, incluso pueden asociarse a un sentimiento de culpabilidad. Conflicto, gran desvalorización en relación a mis responsabilidades, principalmente con los hijos y la pareja, ya sean reales o simbólicos. Conflicto de dar algo y luego repensárselo, retractarse. Doy amor y me retracto o doy trabajo y me retracto. Conflicto de no haber sabido proteger a. Para un diestro, para un zurdo es al revés. A hombro izquierdo no he podido proteger lo suficiente a mis hijos, a hombro derecho no he podido proteger lo suficiente a mi marido o mujer. Hombros. Articulación que une el brazo con el tronco. Está formado por la clavícula, la escápula y el húmero. Sentido biológico, es la articulación que más movimiento permite de todo el cuerpo humano. Su función es permitir la mayor movilidad a las extremidades superiores y el manejo del peso de las cargas que llevamos sobre ellos.
conflicto de soporte y sobrecarga, cosas que nos han impuesto desde siempre y debemos cargar con ellas, responsabilidades. Desvalorización por mi personalidad respecto a juicios sobre mí mismo o en mi relación con los demás. Conflictos en relación a mi fuerza y capacidad para golpear, para proteger o para abrazar. Si el hombro duele muy a menudo, suelen ser los tendones, que son un conflicto en relación al presente. Si es cápsula articular, es una noción de protección. Si son los ligamentos, es un conflicto de futuro. Conflicto de protección hacia mis hijos, mujer o marido. Conflicto general arcaico de proteger bajo el ala. Desvalorización gestual en deportes específicos o gestos, como tocar el violín. Conflicto de la bofetada. Cuando doy o recibo una bofetada demasiado fuerte. La solución es parar el hombro para que eso no se repita. En caso de recibir la bofetada, puedo parar mi hombro igualmente. El inconsciente no distingue el otro de mí. Conflicto afectivo. El hombro representa la ternura. Cuando queremos apoyar a alguien en un mal momento, le ponemos la mano en el hombro. Conflicto de llevar el peso de la familia. Llevo el peso sobre los hombros y no sentirse respaldado. Debemos tener también en cuenta los conflictos memorizados. Suelen ser conflictos concretos y unifactoriales, con un claro conflicto programante que hay que buscar en los CCM. Lado anterior. Desvalorización personal muy mal vivenciada. Lado posterior. Desvalorización, separación, no haber dejado disfrutar al otro. Tendones, conflicto en el presente. Ligamentos, conflicto en el futuro. Cápsula articular, noción de protección. Luxación recidivante de hombro. Para un diestro, necesidad de más libertad en el movimiento y conmigo mismo. Es como si quisiera llevar mi cabeza del húmero a otro lugar. Para los diestros, para los zurdos al revés. Hombro derecho, desvalorización de uno mismo respecto a la pareja. Desvalorización sobre sí mismo y a veces sobre los hermanos muy cercanos. Conflicto de identidad como marido-mujer o como trabajador. Mis relaciones afectivas, pareja simbólica, soy un mal esposo o no soy un trabajador reconocido. Conflicto por no haber podido desenvainar la espada y reaccionar con todas mis fuerzas. Si afecta a la cabeza del húmero, conflicto de no ser un buen estudiante. Si afecta a la cápsula, no he podido proteger lo suficiente a mi pareja. Hombro izquierdo. Desvalorización de uno mismo en referencia a su imagen como padre o tutor. Conflicto de identidad en un marco particular, vinculado a aquello que mimamos. Soy un mal padre, madre, hijo, hija. Desvalorización por lo que creo que los demás opinan de mí. Si afecta a la cabeza del húmero, no he podido mantener bajo mi ala a alguien muy cercano. Si afecta a la cápsula, no he podido proteger suficientemente a mis hijos padres. Huesos. Esqueleto. Estructura que mantiene la forma del cuerpo y permite su consistencia, resistencia y movimiento. El tejido óseo está compuesto por materia calcificada rígida y resistente a la tracción y a la compresión. Sentido biológico. Las funciones de los huesos son básicamente soporte, protección, movimiento, almacenamiento y hematopoiesis, formación de sangre en la médula. Conflicto de desvalorización fundamental en lo más profundo de uno mismo. No soy nada, soy completamente nulo. Conflicto específico en función de parte de esqueleto donde aparezca el problema, pero siempre en relación a uno mismo, no a la función que se debe realizar. Falta de soporte, por ejemplo, en los sarcomas. Húmero. El hueso más largo del brazo
que va desde el hombro hasta el codo. Sentido biológico, su función es realizar la primera extensión de la articulación superior. Nos permite agarrar o manipular algo que esté apartado de nosotros. Conflicto de desvalorización afectiva y conflicto cuando alguien se va. Conflicto con nuestra responsabilidad como adultos, o bien como padre, madre o como ser humano en la sociedad. Se le llama el hueso de la dignidad, y entra en conflicto cuando perdemos nuestra dignidad. Cóndilo, no lograr llevar a cabo mis transacciones o distribuciones en el trabajo. Epicóndilo, lo mismo que con el cóndilo, pero en una tonalidad de algo sucio y feo. Articulación escápulo-humeral, sentimiento de incapacidad para efectuar un trabajo de fuerza. Ligamento supraespinoso, disputas entre marido y mujer, conflicto de irse y quedarse al mismo tiempo. Húmero derecho, desvalorización por un conflicto con uno mismo. Cabeza del húmero derecho, desvalorización por un conflicto con la pareja o algún socio. Húmero izquierdo, desvalorización por un conflicto de madre-hijo. Cabeza del húmero izquierdo, desvalorización por un conflicto del clan en general.